Hola mis hermanos, que el Señor me les bendiga. Por aquí les habla nuevamente su hermano Eivis Hernández, quien tiene el deseo de compartir nuevamente una palabra que Dios puso en mi corazón. Hace unos días meditaba en una palabra que vamos a encontrar en el libro de Hechos capítulo 20, versos 9 y 10, que dice de la siguiente manera. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hace unos días, mis hermanos, meditaba acerca de esta palabra y me llamó muchísimo la atención el mensaje que creo que Dios quiere dejarnos a través de ella. Porque la Biblia me dice en el contexto de esta historia que estamos encontrando un apóstol Pablo que está predicando. Dice que lo hacía por mucho tiempo. Dice que había pasado aún hasta a medianoche. Estaba predicando largamente. Pero me llama la atención que la Biblia dice en el verso 9 que allí en medio de esa actividad, pudiéramos decir, estaba un joven llamado Eutico. Me llama muchísimo la atención que la Biblia haga mención de este hombre, pero la Biblia me dice acerca de él que el contexto es una reunión cristiana evangélica, pudiéramos decir. Ahora, me llama muchísimo la atención los siguientes detalles, porque lo primero que yo encuentro en esta historia es que vemos a un hombre llamado Eutico, y Eutico estaba en la reunión. Esto me da la idea entonces de que este joven era un hombre que estaba en los negocios de Dios, siempre estaba congregándose probablemente, siempre que había una actividad, siempre vamos a encontrar entonces a un hombre llamado Eutico. La Biblia me dice que en esa reunión estaba Eutico. Me llama mucho la atención también el hecho de que Eutico permaneció hasta el final, porque normalmente, hermanos queridos, nosotros somos testigos de mucha gente que asiste a la iglesia y está muy pendiente de su reloj y apenas tiene la oportunidad de irse, se va. Pero la Biblia me dice que Eutico estaba allí. Eutico se quedó. Pues yo pudiera decir que Eutico era el prototipo de un cristiano responsable, un cristiano que se congrega, un cristiano que le gustan las cosas de Dios, un cristiano que en donde se dé la oportunidad de servir a Dios o estar en los negocios del Padre, allí estaba Eutico, sin importarle que al día siguiente tenía que trabajar probablemente. Mira el prototipo, la persona que estamos viendo nosotros en Eutico, pero la Biblia me da otro detalle. La Biblia me dice que Eutico estaba sentado. Me llama la atención porque la Biblia te da esta posición. Y me llama a recordar un poquito el llamamiento que le hace Jesús a Leví, porque dice que Jesús iba caminando y vio a Leví sentado, noten la posición, sentado en el banco de los tributos públicos. Y lo siguiente que hace Jesús es que lo llama y le dice, sígueme, levántate y sígueme. La acción, eso lo vamos a encontrar en Mateo 9:9, donde dice que Leví entonces se levantó. Mire la primera acción. Y lo segundo que hizo fue que le siguió. Me levanto y avanzo. Amén. Entonces, cuando entiendo la forma, el llamamiento de Dios, pareciera que la postura en la cual estaba, la posición en la cual estaba Eutico, pareciera que no era una posición agradable para el servicio a Dios. Porque Jesús, perdón, cuando pasó por allí, vio a Mateo en la misma posición y le dijo, levántate, porque así no es bueno. Para que tú puedas caminar, tienes que estar levantado. Entonces, ahora, cuando veo esto, analizo un poco y me encuentro a un hombre llamado Eutico, que está en las cosas de Dios, le encanta servir a Dios, pero está sentado.
Y esto me llama la atención porque creo, mis queridos hermanos, que hay muchos que están sirviendo a Dios y están de la misma manera. ¿Quién conoce los corazones? Solo Dios. Y ahí es donde Dios dice, sí, yo sé, Eutico, que tú eres el primero que llega a la iglesia, eres el primero que te anotas cuando hay un evangelismo, eres el primero que entra a la iglesia, eres el último que te vas. Hay un deseo ardiente, pero el detalle es que la posición en que estás, Eutico, es una posición de que no has avanzado mucho o no quieres avanzar o estás conforme con lo que has experimentado hasta ahora. Mire la posición de Eutico, estaba sentado, pero el otro detalle que me dice la Biblia es que estaba sentado, pero en una ventana. Vea esto, o esto es poderoso, porque cuando yo voy a la Biblia y analizo lo que significa la ventana desde el punto de vista de la Biblia, me doy cuenta, por ejemplo, que había una ventana en el arca, había una ventana en la parte de arriba del arca. Esto significaba, hermanos queridos, que por allí era donde se asomaba el hombre de Dios para ver si ya las condiciones estaban listas para salir y conquistar y comenzar un nuevo tiempo o una nueva temporada de vida. La segunda historia que podemos encontrar allí es de Rahab, que en algún momento colocó, dice, un cinto rojo en su ventana con el propósito de resguardar, de proteger, de cuidar a los hombres de Dios, que ella cuidó, y también de cobertura y salvación para su casa. Entonces también encuentro otra historia en la cual me habla también de una ventana en la cual Saúl estaba persiguiendo a David y la esposa de David saca a David por la ventana con el propósito de salvarlo. Vean los diferentes ejemplos que me habla la Biblia acerca de la ventana y lo que implica una ventana. Y también me doy cuenta, mis hermanos, que en alguna oportunidad habían algunos hombres que querían matar a Pablo y lo sacaron por una ventana para salvación. Es decir, cuando yo veo entonces lo que significa una ventana a la luz de la Biblia, entonces me doy cuenta que tiene que ver con salvación, con nuevos comienzos, con bendición de parte de Dios, con esperanza. Yo veo esto. Ahora analizo la historia de Eutico y me doy cuenta que Eutico estaba sentado en la salvación de Dios. Un hombre que estaba bajo la bendición de Dios. Era un hombre que su esperanza la tenía puesta en el que vive y reina por los siglos de los siglos. Era un hombre que servía a Dios. Había esperanza en su corazón. Pero el detalle es que estaba sentado. Y vea esto, hermano, porque yo siempre he dicho que cuando yo sigo leyendo aquí la Biblia, dice que Eutico, estando en esa posición, el sueño se apoderó de él y se rindió ante esta situación ahora que salía o emanaba de su cuerpo, el cansancio, el agotamiento, el sueño se apoderó de él. Vean el detalle, porque hay cuántos cristianos no hay adormecidos en este tiempo. Cristianos que van a la iglesia, cristianos que están bajo la salvación de Dios, bajo la bendición, bajo la esperanza de Dios. Pero el detalle es que están sentados. Y cuando están sentados, hermanos queridos, lo siguiente que sucede es un adormecimiento espiritual. Note usted esto, porque a veces la Biblia, nosotros no meditamos bien en lo que nos dice la palabra de Dios, y al no meditarla no captamos el aprendizaje tremendo que podemos encontrar allí, porque la Biblia lo que sigue diciendo es que como este hombre se quedó dormido en la ventana, dice que se cayó. Vean esto, porque ahora muchas personas pueden decir, bueno, Eutico se cayó, pero Eutico no cayó de momento. Tuvo que venir un adormecimiento previo. Su cuerpo, traten de imaginárselo, hubo un periodo de tiempo en la que probablemente Eutico estaba luchando en contra de dormirse
o no dormirse. Es decir, cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios cae, no es una cuestión de momento, es una cuestión que viene dándose progresivamente. No necesariamente, escúchame bien hermano, el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que apartarse de la iglesia para poder caer. No, señor. En ocasiones son gente que son fieles a la iglesia, que asisten regularmente, que saben lo que es la salvación, que saben lo que es estar bajo la bendición de Dios, pero el detalle es que están sentados. Y cuando yo hablo de estar sentados, habla de vivir una vida pasiva. El hecho de que tú te congregues, el hecho de que tú vayas y asistas a la iglesia, que participes en todas las actividades, no determina cómo está tu corazón hacia la persona de Dios. Puede ser una persona muy activa en los negocios de Dios, pero la pregunta aquí es, ¿cómo está tu corazón hacia la persona de Cristo? Porque la Biblia me dice ahora que Eutico cayó. No fue algo que fue de momento, Eutico estaba bajo la salvación, Eutico estaba bendecido, Eutico era un hombre activo en la iglesia, pero el detalle es que dice que cayó. Ahora, la Biblia sigue diciendo, mis queridos hermanos, que cuando este hombre cae, entonces en el verso 10 desciende Pablo y se echa sobre él. Mire esto, porque aquí esto es lo poderoso que me ministraba el Espíritu Santo y que quiero dejarte, mi querido hermano. La Biblia me dice que Eutico cayó. El hombre de Dios, el ministro de Dios, Pablo, dice que descendió. Muchas personas, hermanos queridos, y aquí es un llamado a todos nosotros, el pueblo cristiano evangélico. Alguien dijo por allí que el único ejército que es capaz de matar a sus propios soldados es la iglesia. Y si nosotros meditamos esto, pareciera que tiene algo de lógica, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos a alguno de nuestros hermanos que ha caído y se ha golpeado fuertemente, normalmente lo que nosotros hacemos es que empezamos a criticarlo. Si fuese ese hermano de Dios, nunca se hubiera apartado. Estuvo entre nosotros, pero no era de nosotros. Son expresiones que nosotros normalmente decimos, pero nunca, o no vamos a decir nunca, en muy poca proporción, nosotros nos dolemos por la caída de alguno de nuestros hermanos. Eutico cayó, pero dice la Biblia que el hombre de Dios, que el ministro, lo siguiente que hizo fue que descendió. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba predicando, Pablo estaba haciendo su trabajo ministerial. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo en algún momento dejó, no que abandonó, sino que puso por un lado su agenda ministerial para ir y asistir al joven, al hermano, a la hermana que había caído. Este es un mensaje, yo creo que nos da el Espíritu Santo a ti, a mí, querido hermano, que estamos sirviendo en la obra del Señor. A veces es necesario cerrar un momentico la agenda e ir en busca de aquellos que en algún momento estuvieron fieles, pero que hoy cayeron, hoy están caídos, hoy están en el piso, hoy están destrozados. Pero a mí me llama muchísimo la atención lo que sucedió a continuación, porque la Biblia dice, mis queridos hermanos, que Pablo desciende, y cuando desciende, noten ustedes algo. Yo soy una de las personas que me encanta muchísimo lo que es la intercesión, y vean los detalles en la Biblia. En ningún momento usted va a encontrar un Pablo llamando al equipo de intercesión de la iglesia. En ningún momento usted va a encontrar a Pablo diciendo, vamos a entrar en un tiempo de ayuno para que Dios pueda levantar a este hombre. No, noten ustedes los detalles. En ningún momento usted va a encontrar a un Pablo postrándose de rodillas y llamando a todos a un clamor de guerra espiritual por la salvación y por digamos, de este joven que había caído. No, simple y llanamente, y escúchame bien, no estoy diciendo tampoco que no hay que hacer nada de las cosas que dije anteriormente, no, simplemente estoy diciendo que en el ejemplo que nosotros estamos tomando en la Biblia, dice que Pablo simplemente se acercó a Eutico y ni siquiera oró, sino que dice que se acercó y lo abrazó. Ahora, noten ustedes la actitud del hombre de Dios. ¿Sabía usted, querido hermano? Porque yo he visto tantas personas
que han estado orando por años, han estado ayunando por años, han estado haciendo mil y un cosas, tratando de rescatar algo perdido, tratando de que los hijos regresen a Dios, tratando de que el esposo, la esposa vuelvan a Cristo. Pero la Biblia me dice, hermanos, que en esta oportunidad Pablo no utilizó ninguno de estos recursos que son válidos en su momento. Pero usted está cansado, hermano, en ocasiones ha trabajado muchísimo, ha ayunado muchísimo, tratando de ver otra vez levantado su matrimonio, su hogar, sus hijos, su economía. Yo no sé qué tantas cosas hoy pudieran haber caído, o algún hermano que fue quizás esa mano amiga que te trajo y te ayudó en tus primeros pasos, pero hoy está apartado. Pero la Biblia me dice, hermanos, que Pablo simplemente lo abrazó. ¿Será que en ocasiones es simple y llanamente válido que nosotros simplemente demos un abrazo? No es que el orar es malo, no es que el ayunar es malo, por nuestros hermanos que no están, por nuestra familia que no están o que están apartados y han caído en algún momento. Pero ¿será que en algún momento hemos probado el abrazo? Y cuando yo hablo del abrazo, hablo de la hermandad, del amor, del cariño. Fíjense que Pablo en ningún momento oró. Pablo lo que hizo fue que abrazó. El poder de un abrazo. Noten ustedes, hermanos, no estoy diciendo que no hay que orar. Estoy diciendo que a veces oramos mucho, ayunamos mucho, pero si tan solo tuviéramos una expresión de amor y una expresión de cariño con un abrazo, yo creo que lo siguiente que pudiera suceder es que va a haber resurrección. Vamos a ver levantado al que está caído, y aquellos hombres de Dios que en algún momento cayeron de la gracia de Dios, simplemente con un abrazo tuyo y mío, que decidimos cerrar por un momento la agenda y venirnos a Dios, pidiendo por la salvación de estos hombres y mujeres, de nuestros hermanos que en algún momento cayeron. ¿Qué tal si los abrazamos? ¿Qué tal qué te parece si abrazas a tu esposo, que tienes tanto tiempo pidiéndole a Dios por él? ¿Qué tal si abrazas a tus hijos? A lo mejor es simplemente un abrazo. Tienes tiempo pidiéndole aún oración y ayunos a todo el mundo, pidiendo a grupos de intercesión que oren y ayunen. Pero ¿qué tal si intentas con un abrazo? ¿Qué tal si intentamos abrazar a nuestros hermanos? Yo creo que un abrazo que venga de Dios y que provenga de lo más profundo de nuestro corazón en amor puede producir resurrección aún de lo que nosotros pensábamos que estaba muerto. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Esta palabra creo que va a ministrar a tu corazón y va a ministrar a mi vida. Te recomiendo que compartas esta palabra. Probablemente hay algunos que están viviendo una situación como esta. Compártela por tus redes. Necesitamos escuchar esto. Necesitamos en ocasiones cerrar nuestras agendas. Amén. Y mostrar el amor de Dios con un simple abrazo. Que el Señor te bendiga, mi estimado hermano. Bendiciones.